¿cierto? Del sistema, y hablamos primero, aparecen los instrumentos financieros. ¿Qué dice respecto de los instrumentos financieros? Vamos a ver en la resolución, ¿cierto? En la resolución capítulo segundo, ¿ya? Tenemos el capítulo primero. Tenemos el capítulo, vamos a ver los capítulos. Marco conceptual, ¿cierto? Tenemos los instrumentos financieros, ¿ya? Dentro de la normativa, ¿qué establecen los instrumentos financieros? ¿Qué dice? Son bienes financieros en dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, los derechos contractuales de recibir efectivo u otro bien financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de bienes en favor del, en este caso del municipio, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un depósito a plazo, que los municipios pueden optar, pero ojo, previo, ¿no es cierto? Los municipios pueden optar a instrumentos financieros siempre y cuando, requisito, ¿no es cierto?, estén, digamos, tengan todos sus compromisos de pago hechos, no existan obligaciones de pago, no existan deudas pendientes, ¿ya? Todas estas inversiones en instrumentos financieros están, ¿no es cierto?, entregados a través de las facultades, a través de un oficio que emite anualmente el Ministerio de Hacienda para autorizar a aquellos municipios que tengan saldos estacionales en caja. ¿Qué significa saldos estacionales? Significa que, ¿no es cierto?, el municipio tiene fondos disponibles, después de pagar todos sus compromisos, ¿no es cierto?, le quedan fondos disponibles, en la cual una forma de, ¿no es cierto?, no tenerlos emposados en su cuenta corriente, le da la posibilidad de que puedan tomar algún tipo de instrumento financiero, ¿ya? Y ahí podemos hablar de los depósitos a plazo, ¿no es cierto? Quizás siempre y cuando, ¿no es cierto?, también es importante tomar aquellos instrumentos financieros que sean seguros en la inversión, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que tengan cierta seguridad, que en algún momento no se vean afectados con disminución del capital invertido, ¿ya? Hay instrumentos financieros de renta fija y hay instrumentos financieros de renta variable, ¿ya? Bueno, generalmente la normativa y una forma de resguardar el interés municipal y el interés público, los fondos públicos, los fondos municipales, ¿no es cierto?, se recomienda que las inversiones a las cuales pudieran acceder los municipios sean a renta fija y no a renta variable, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que de igual forma la inversión va a obtener cierta rentabilidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en consideración esos aspectos. O sea, no podemos aparecer haciendo inversiones financieras, ¿no es cierto?, si tenemos deudas y compromisos pendientes de pago. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Ya. Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los anticipos de fondo. ¿Ya? ¿Y qué dice respecto al anticipo de fondo? ¿Ya? Bueno, los anticipos de fondo, como su nombre lo indica, son egresos que las municipales hacen, pero que en cierta forma, ¿no es cierto?, no se ha concretado el servicio o no se ha concretado, ¿no es cierto?, el cumplimiento de ciertos requisitos para considerarlo como un gasto, en el caso de los ingresos por gasto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer en cierta medida ciertas restricciones en la forma, ¿no es cierto?, como vamos registrando estos anticipos de fondo, ¿ya? Ahora vamos a ver si podemos encontrar la normativa.
Ya. Bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la entrega de fondos en forma anticipada, sin antes recibir previamente el servicio o el bien. ¿En qué caso podríamos, alguien que me manifieste un caso relativo a anticipo de fondos, para que lo compartamos y lo podamos analizar? ¿Podría ser el de caja chica? Perfecto, ¿ya? Puede ser ¿no es cierto?, los fondos de gastos menores. ¿Qué característica tiene este registro, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué comentarios podemos hacer respecto de ese registro que tiene que ver con este concepto? A quien se le gira tiene que tener póliza de fidelidad funcionaria. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Son destinados para gestión interna y principalmente el subtítulo 22. Ya, perfecto. Ya está bien. Pero desde el punto de vista contable, ¿cómo lo podemos analizar con mayor profundidad? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué de repente hacemos anticipos de fondos? Primero que nada, estamos facultados por ley, ¿no es cierto? Está la normativa, perfecto. Pero ¿por qué estamos permitidos de repente hacer anticipos de fondo? ¿Cuál es el sentido de hacer anticipos de fondos? ¿Y qué efectos contables tiene? Están destinados para gastos menores y por lo cual el funcionario tiene que rendir gastos de eso. ¿Ya? A ver, vamos a explicar un poco. Todo lo que ustedes me han dicho está correcto, está bien, ¿ya? Pero tiene otro sentido, ¿no es cierto? Primero que nada, cuando damos anticipos de fondo, cuando tiene incidencia presupuestaria, nosotros no lo ejecutamos presupuestaria en forma inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, todos los gastos presupuestarios o ingresos presupuestarios, ¿ya? ¿En qué momento yo lo imputo al presupuesto? Cuando efectivamente se ha concretado la entrega del servicio, ¿no es cierto?, o la entrega del bien que estoy comprando. ¿Y en qué momento, no es cierto?, registramos contablemente los anticipos de fondos? Bueno, primero que nada ustedes me van a decir en el momento que giramos los fondos, pero ¿en qué momento ejecutamos presupuestariamente estos anticipos de fondos? Cuando se rinde. Cuando se rinden. Hacer la rendición de cuentas, ¿cierto? Por lo tanto, en ese momento ejecutamos presupuestariamente el gasto. En este caso, si son anticipos de fondos que tengan incidencia en gasto, ¿no es cierto?, los voy a registrar una vez que reciba la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros emitimos o giramos montos por concepto de anticipo de fondos, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos el registro contable? ¿Qué asiento contable hacemos? Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué registro contable hacemos, ¿no es cierto?, cuando hacemos el giro de fondo por anticipos de fondo? La cuenta 114.03 al debe contra la cuenta de disponibilidad. Correcto, ¿cierto? Ese sería el primer registro. Luego, cuando nos rinden cuenta, ¿cómo registramos? ¿Qué pasa en esa etapa? Cuando nos rinden cuenta. Se cierra la cuenta 114 y se carga el gasto a la cuenta según el origen del gasto, a la Correcto, 215. ¿cierto? Se carga, ¿no es cierto?, a la cuenta
presupuestaria, ¿cierto? ¿Ya? Se carga, bueno, se registra como un gasto patrimonial cuando ya está, digamos, reconocido el gasto, aceptado como tal, ¿ya? Y a su vez se imputa presupuestariamente en la cuenta respectiva. En este caso, si son gastos menores, va a ir a la cuenta de gastos menores, ¿ya? Pero a su vez voy a cerrar la cuenta presupuestaria de gastos menores, ¿no es cierto? Pero voy a cerrar la cuenta anticipos a terceros, ¿cierto? O anticipo de fondos, ¿sí? ¿Es así? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina diferente respecto a ese registro? Bueno, en esa etapa, ¿no es cierto?, queda registrado, ¿no es cierto?, el gasto presupuestario por un lado, se reconoce como tal, pero también en definitiva queda registrado el movimiento, ¿no es cierto?, como un gasto patrimonial. Ahí recién lo reconozco como gasto patrimonial, pero a su vez también lo imputo al presupuesto respectivo, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien registra en forma diferente a lo que hemos planteado? Porque igual lo podemos comentar. Profe, disculpe, la verdad que yo tengo dudas con el primer asiento porque no lo escuché muy bien. Si me A lo ver, puede repetir. el primer asiento, cuando nosotros entregamos los anticipos, ¿no es cierto?, lo vamos a tirar a una cuenta, no me acuerdo el código, pero ustedes lo van a reconocer, la cuenta, voy a registrar al debe la cuenta anticipo de fondo, ¿ya? Y voy a rebajar de la cuenta banco las disponibilidades por el monto de lo que estoy girando, ¿cierto? Perfecto, ahí entregué las plata, ¿no es cierto? La persona responsable la recibió y él, ¿no es cierto?, va a empezar a ejecutar esos gastos. Pero posteriormente, esos fondos tienen que ser rendidos, ¿ya? Tiene que hacerse una rendición de cuenta de la inversión de esos fondos. Una vez que rinda, ¿no es cierto?, y que la rendición sea aceptada, ¿ya? Ojo con eso, pues si la rendición de cuenta no es aceptada, no la voy a poder registrar presupuestariamente, no la voy a poder reconocer como un gasto, hasta mientras la rendición de cuenta esté plenamente aceptada. Si está aceptada, ¿no es cierto?, ahí recién, primero que nada, voy a reconocer el gasto patrimonial al debe, ¿cierto?, respecto de la cuenta que se trate. Voy a registrar al debe y al haber, ¿no es cierto?, voy a registrar la cuenta presupuestaria a la cual yo voy a imputar, ¿no es cierto?, ese gasto. Posteriormente, ¿no es cierto?, como se está rindiendo cuenta y lo estoy cargando al presupuesto y ya se ejecutó el gasto, yo voy a cerrar la cuenta presupuestaria que registré en su momento, ¿ya? Cuando recibí la rendición de cuenta, yo voy a cerrar la cuenta presupuestaria y automáticamente también voy a cerrar la cuenta anticipos de fondos, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están rindiendo cuenta, ya no hay nada pendiente por rendir. La cuenta anticipo de fondos, ¿no es cierto?, su saldo siempre va a ser saldo deudor, ¿ya? Porque es una cuenta de activo, no es cuenta de pasivo, es una cuenta de activo, porque son recursos que el municipio entregó hasta mientras, ¿no es cierto?, no se rinda cuenta, esos fondos son de propiedad del municipio, que los puede pedir en cualquier momento la restitución y van a volver a la caja municipal, ¿cierto? Por lo tanto, es una cuenta de activo y que producto de esta operación, la única cuenta que va a quedar, ¿no es cierto?, sin cerrarse, y es normal, va a ser la cuenta de gastos patrimoniales. ¿Se fijan? Bueno, cuando uno hace las T para los contables, es muy fácil entender cuáles son los movimientos que tienen cada una de las cuentas y cuál es el saldo en definitiva que va a quedar abierta la cuenta. Y en este caso, la cuenta que va a quedar abierta, por razones obvias, es la cuenta de gastos patrimoniales.
¿Sí o no? ¿Alguien puede hacer un comentario? ¿Estamos claros? Sí, ¿O hay profe, yo dudas? sí por lo menos ya lo entendí, gracias. ¿Entendió? Ya. Sí, Es que gracias. aquí, mire, si uno se fija en esta operación, ¿no es cierto? Hay movimientos de cuentas de activo, ¿no es cierto? Hay movimientos de cuentas presupuestarias y hay movimientos de cuentas patrimoniales, ¿ya? Las patrimoniales por los gastos, por el gasto que se reconoce, se acepta y se acepta la rendición de cuentas. El gasto, como se trata de un gasto presupuestario, obviamente que tiene imputación presupuestaria, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las cuentas contables, que es anticipo de fondo, y la cuenta contable banco, o caja, no sé cómo quieran registrarlo, respecto de las disponibilidades, que existen dos fórmulas, ¿no es cierto?, que a través de banco o a través de caja, a pesar de que normalmente debiera utilizarse la cuenta caja como cuenta puente para los efectos de el manejo entre las disponibilidades, ¿cierto? No sé si me explico. Por ejemplo, en el caso de las cajas diarias que ejecuta la tesorería, ¿no es cierto?, contablemente debiera aparecer primero la caja, ¿cierto?, porque es la recaudación de caja. Y al día siguiente, como hacemos el depósito, ¿no es cierto?, debiera disminuirse la cuenta caja y aumentar la cuenta banco, ¿ya? Ese sería el procedimiento normal de control contable respecto a esos movimientos. Aquí me pasé a otro tema que también es relevante para los efectos de poder entender todos estos conceptos. No sé si hay duda, aporte, comentarios, ¿no? Ya. Seguimos. Bueno, tenemos también las existencias, ¿ya? Primero que nada, las existencias son activos, son cuentas de activos. ¿Cómo están, digamos, cómo podemos definir la existencia? Las podemos definir en materiales, suministros, ¿cierto? Por ejemplo, para ser consumido en un proceso de producción. Es el gran concepto de la existencia, ¿ya? También en la forma de material o suministro para ser consumido o distribuido en la prestación de servicios, ¿ya? También, ¿no es cierto?, son activos conservados para su venta y distribución a tercero, sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones, ¿ya? También, ¿no es cierto?, las existencias están concebidas en el proceso de producción para su venta y distribución. Y aquí hay un tema, ¿no es cierto?, no menor. Hay algunos servicios públicos, no es el caso de los municipios. Yo no sé si hay municipios que tengan procesos de producción dentro de sus actividades, a pesar de que la misma normativa, ¿no es cierto?, legal, establece que las municipalidades, ¿no es cierto?, no podemos efectuar actividades comerciales, ¿ya? Sí la prestación de servicios, pero no actividades comerciales definidas como tales, ¿ya? Pero si así fuera, ¿no es cierto?, de acuerdo a toda esta nomenclatura de la existencia también tiene que llevar un control, ¿ya? ¿Y cuál es el control que debe llevar la existencia? ¿Ya? En el sistema de control de las existencias se deben utilizar los sistemas habituales de control de existencia, como son, ¿no es cierto?, los sistemas FIFO, LIFO, precio promedio. Cualquiera de esos conceptos, dependiendo de las características de las existencias y dependiendo también de las características que tenga cada municipio respecto a su funcionamiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, para el control de la existencia, generalmente, me voy a trasladar para el sector privado, tributariamente el exigible es el FIFO. ¿Qué significa el FIFO? Es un término inglés que es lo primero que entra, es lo primero que sale, ¿ya? ¿Cuál es el LIFO? El LIFO, ¿no es cierto?, es lo último que entra, es lo primero que sale. O sea, respecto de las compras, de la incorporación de existencia en el sistema, ¿ya? Y por último, también existe el precio promedio ponderado, ¿ah?, que se va determinando cada vez que se van comprando mercaderías, ¿no es cierto?, se va modificando el precio, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de existencias vigentes, ¿ya?, y de acuerdo al precio
promedio, se van determinando los valores de las existencias. ¿Ya? Eso para en términos de alguna institución pública y que se dedica a transformar materias primas. Y dentro de ella, se me ocurre en estos momentos, la empresa FAMAE, que es una empresa del Estado, ¿no es cierto?, que produce, que fabrica muchos elementos y herramientas agrícolas, ¿ya? Ahí hay un proceso de transformación, ellos debieran llevar un sistema de control de existencia y un sistema de control productivo también, ¿cierto? Un sistema de control de costos, que va asociado a todo el sistema contable pertinente, ¿ya? Y ahí si hay proceso, ¿no es cierto?, tienen que llevar un sistema de contabilidad de costo por proceso, o dependiendo, ¿no es cierto?, de las condiciones o características del proceso productivo que esa entidad pública haya adoptado. ¿Ya? Luego tenemos los bienes de uso. ¿Qué dice respecto de los bienes de uso? ¿Ya? Y aquí hay harto paño que cortar respecto de cómo, ¿no es cierto?, se pueden valorizar, cómo se controlan, cómo se registran contablemente los bienes de uso. Y aquí los bienes de uso, dice, son activos tangibles, o sea, los podemos palpar, ¿ya? Son los muebles e inmuebles, ¿no es cierto?, que controlan las municipalidades para su uso en la producción y suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlos a tercero en el caso de los bienes muebles, ¿ya? Son todos los bienes de uso, son primero que nada activos, son todos tangibles, los puedo palpar, ¿ya? Dice en particular, esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, inmuebles entregados en arriendo bajo un régimen no comercial, bienes del patrimonio histórico, artístico, cultural, activos biológicos, no relacionados con la actividad agrícola, y bienes nacionales de uso público. Aquí la gran novedad, ¿no es cierto?, que se incorporan los bienes nacionales de uso público también dentro del inventario contable municipal, ¿ya? Y acá, dentro de los bienes de uso, aparece, ¿no es cierto?, una serie de otros conceptos, ¿ya? Por ejemplo, cómo podemos valorizar estos bienes de uso. Dice en particular, esta norma incluye, bueno, hablamos ya de la infraestructura, ¿no es cierto?, etcétera. Tiene independencia cuál sea el valor de los bienes muebles individuales y por grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo. Bueno, aquí respecto de esto, ¿no es cierto?, yo puedo establecer, ¿no es cierto?, registros contables de bienes homogéneos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo registrar e incorporar en la contabilidad, por ejemplo, la compra de 500 sillas. Quizás el valor de la silla individual está bajo las 3 unidades tributarias mensuales, pero si yo hago la sumatoria de las 500 sillas, podría ser 2 millones, 3 millones, etc. Yo puedo hacer ese registro contable pertinente considerándolo como bienes homogéneos. Si no, puedo adoptar el criterio, ¿no es cierto?, de no considerarlo en forma individual, pero eso no significa que yo pierda el control administrativo de esos bienes. Tengo que establecer inventarios administrativos claramente señalados con la identificación de cada uno de los bienes, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en este tema tenemos que ser claros respecto a eso. Ahora, para el uso de valorización de estos bienes, de igual forma, tengo que establecer estos criterios formalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo haga los informes contables o financieros, dentro de las notas explicativas, yo voy a tener que señalar cuál ha sido el criterio de valorización, de incorporación en la contabilidad de estos bienes de uso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que quedar claridad respecto a ese proceso. La otra digamos, novedad que tiene el registro de bienes de uso, habla respecto de los bienes inmuebles. Que los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, se registran en forma separada lo que es el terreno de lo que es la construcción, ¿ya? Por lo tanto,
es la nueva normativa hasta el año 2020, ¿no es cierto? El registro de los bienes de uso lo hacíamos en forma global, ¿ya? Si comprábamos un bien de uso en 200, no distinguíamos si era terreno o era construcción, sino que lo registramos en forma global. Hoy en día, con la nueva normativa, ¿sí? ¿Sí? Le interrumpí. Hay justo una consulta aquí de Cecilia Guayquipán en el chat, no sé si lo vio. Ya, sí, para establecer el criterio de valorización, bueno, primero que nada, primero que nada hay que conocer bien la resolución 3, que la misma resolución 3 establece los criterios de valorización, pero esos criterios de valorización tienen que quedar definidos en un documento formal, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a considerar el valor razonable de los bienes, ¿ya? Hay que definir cuál es el valor razonable de los bienes, ¿ya? Podemos definir que dentro del valor razonable de los bienes yo puedo utilizar el criterio del valor de mercado, ¿cierto? Y eso tengo que dejarlo establecido previamente, ¿ya? Y tiene que quedar formalizado todo este tipo de criterios, a pesar de que la normativa igual lo establece, pero tengo que definirlo por uno de ellos. No, digamos, no puedo colocar un grupo de bienes de acuerdo a un criterio, de acuerdo a otro criterio, tratándose de bienes similares, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces igual yo les sugiero que se lean detenidamente la resolución 3 de la Contraloría, en la cual aparece cuáles son todos los procesos y todas las alternativas de valorización de los bienes, ¿ya? Puede hacerse con una resolución, ¿no es cierto?, un decreto alcaldicio respectivo, en la cual se establece cuál es el criterio de adopción, ¿no es cierto?, respecto de la valorización de los bienes. Lo mismo ocurre, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, que tiene que ver con... A ver, alguien más haya hecho otra pregunta. No, ya, ¿no es cierto? Hablando de los bienes de uso, vamos a terminar este concepto. Respecto de los bienes de uso inmueble, que también es un tema nuevo, como decían antes, cuyos conceptos van en forma separada, va a separar lo que es el terreno de lo que es la construcción. Ahora, cuando no existe antecedente respecto del valor de los bienes, ¿ya? De acuerdo a la normativa, si alguien ha leído la normativa, ¿qué valor vamos a considerar? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien me puede responder cuál sería el criterio respecto de los bienes inmuebles, en lo cual no tengo ningún antecedente para registrar? ¿El valor de la avalúo fiscal del servicio interno? Sí, el valor justamente, el avalúo fiscal del servicio de impuestos internos. Pero detalle, cuando yo pida el certificado de avalúo, lo solicite, tiene que ser el avalúo fiscal, ¿no es cierto?, detallado. No me sirve el avalúo fiscal global, sino que tiene que ser detallado. ¿Y cuál es el avalúo fiscal detallado? Es el valor, ¿no es cierto?, del avalúo distribuido en terreno y construcción. ¿Ya? Es el que me sirve para los efectos contables. Ahora, también un tema no menor, que tiene que ver cómo vamos a contabilizar los bienes. Cuando yo he comprado un bien, ¿no es cierto?, yo lo he comprado y tengo el dato respecto del valor total del bien, el cual incluye el terreno y la edificación. Pero no sé cuál es un monto y cuál es el otro monto. Ya, una forma de poder determinar cuál es el monto de la construcción y cuál es el monto del terreno, ¿no es cierto?, con el mismo certificado de contribuciones detallado, en la cual viene detallado el terreno y la edificación, tengo que sacar una proporción, ¿ya?, respecto del valor de la luz fiscal, respecto del terreno y respecto de la edificación. Ahora, como yo tengo el valor del bien, pero no sé cuál es el valor del terreno y del edificio, ¿qué hago? Aplico los porcentajes de distribución de la luz fiscal, lo aplico yo al valor que tengo, y ¿qué hago ahí? Desclasifico lo que es el valor terreno y lo que es el valor
edificación. ¿Se entendió la idea? Este es un tema que vamos a tener que... ¿Sí? Profesor Dígame. Rafael Díaz de Curepto, una Dígame. consulta respecto de eso. Cuando hablamos de valorizar los terrenos o terrenos con construcciones, ¿Sí? eventualmente se podría valorizar los terrenos al precio de compra, por decirlo, y los terrenos que tienen construcciones valorizarlo al valor de tasación del servicio de impuestos internos. ¿Se puede hacer eso? La norma dice que para poder, si yo tengo el valor total, por si, cuando tengo un valor global, no sé cuáles son los valores, la normativa establece que se opte por el certificado detallado del servicio de impuestos internos. No, ¿Ya? sí, entiendo esa situación, Sí. profesor. Lo que pasa es que me pongo en el siguiente caso. La Dígame. municipalidad compró un terreno hace 2 o 3 años, ¿Ya? en donde pagó 20 millones de pesos por un terreno. ¿Ya? Pero Perfecto. el terreno solo, sin construcción. Pero si ¿Ya? yo voy a ver el avalúo fiscal de ese terreno, seguramente el avalúo fiscal son 2 millones de pesos, por decir. ¿Ya? Entonces, yo puedo utilizar un criterio distinto para valorizar aquellos terrenos que no tienen construcción con aquellos que sí tienen construcción. A ver, en Porque el caso de esa situación, obviamente la edificación, yo tengo el dato de construcción, lo más probable, ¿no es cierto? sí, sí. Pero no tengo el valor del terreno. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la pregunta. Eh, no sé si lo que pasa es que nosotros tenemos edificios o construcciones bastante antiguas. ¿Ya? Entonces, el valor, por ejemplo, de construcción de un edificio que no lo tenemos, vamos a tener que hacerlo con el valor fiscal, o a lo mejor vamos a tener que utilizarlo así y Exacto. quebrar, Justo. digamos, el valor entre el terreno y la construcción. Pero Exacto. sí, ¿Ya? pero ¿qué ocurre? Que si yo ocupo la valorización del servicio de impuestos internos, Ujú. lo que estoy viendo es para los terrenos que no tienen construcción. ¿Podría utilizar el precio-costo o estoy cambiando un criterio ahí de No, yo creo que reconocimiento? sí, porque también la normativa habla del valor realizable, ¿ya? Yo les sugiero que se lean, ¿no es cierto?, la alternativa, digamos, la normativa respecto a bienes de uso, que está en la resolución 3, y ahí se aclaran muchas dudas respecto de cómo voy a valorizar los bienes, tanto los bienes de uso mueble como los bienes de uso inmueble, ¿ya? Y ahí ya son situaciones particulares que igual forma hay que conciliarla con respecto a la normativa que está vigente, ¿ya? Yo les sugiero que lean y también se hagan asesorar por el área jurídica del municipio, que también tiene que ver con un aspecto jurídico de cómo en definitiva van a valorizar los bienes, ¿ya? Aquí por eso yo decía antes, hay varias alternativas de cómo yo puedo valorizar los bienes, ¿ya? Cuando no tengo, ¿no es cierto?, un valor predeterminado, o sea, no desconozco aquellos bienes, cuál puede ser el valor que puedan tener, ¿ya? Y ahí da las alternativas de qué puedo hacer. En el caso, ¿no es cierto?, de poder estimar que el valor de un bien es superior a lo que yo tengo registrado, igual forma, cuando son bienes específicos, de igual forma puedo hacerme asesorar por un técnico profesional, ¿ya? Que me pueda señalar cuál es el valor real del bien, ¿ya? Y bajo esa normativa, bajo esas condiciones, yo puedo hacer los ajustes. Pero lo importante acá, cuando yo haga los procesos contables, yo tengo que contar con los respaldos respectivos, ¿ya? Nosotros somos del área contable, pero tenemos que hacernos asesorar también por técnicos expertos respecto de ciertos bienes, ¿ya? Respecto a los bienes de uso, los bienes muebles, por ejemplo, perfectamente yo para obtener el valor real, igual yo puedo pedir presupuesto, cotizaciones, pero respecto a aquellos bienes que son más específicos, yo necesito el apoyo técnico de otros profesionales y de otros técnicos, y también de la asesoría jurídica, ¿ya? Ya, seguimos. Bueno, dentro de los bienes de uso, ¿no es cierto? También tenemos bienes que también se van a presentar en los municipios cuando se hagan la adecuación, la adopción, ¿no es cierto? Bienes que están completamente depreciados. ¿Es así o no? ¿Alguien me puede comentar? Que tienen bienes depreciados completamente, pero que siguen prestando servicio en el municipio. Están a valor un peso. A valor un peso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede ahí?
que si siguen prestando servicio, ya el valor que se les había asignado originalmente no era el valor real, po, ¿ya? No era el tiempo, quiero decir, no era la vida útil real que le correspondía a ese bien. Entonces, para ese efecto, ¿no es cierto?, yo también puedo hacerme asesorar por un técnico que me diga que si el bien está prestando servicio, está en buenas condiciones, me puede decir perfectamente, este bien puede durar 2 años más. ¿Y qué hago en ese caso? Yo lo que hago, ¿no es cierto?, es de recalcular la depreciación del bien, ¿ya? Si al principio el bien está calculado una vida útil de 5 años, terminó los 5 años, pero de igual forma un técnico, un experto me dice, mire, este bien puede durar 2 años más, ¿ya? Mi periodo de depreciación no son 5 años, van a tener que ser 7 años. ¿Y qué voy a tener que hacer ahí? Voy a tener que hacer un recálculo de la depreciación acumulada del bien, ¿ya? No sé si me explico. Y eso obedece a qué? Que en su momento, ¿no es cierto?, no fue, digamos, el tiempo más acertado que se le dio de vida útil a ese bien. ¿Ya? Consulta, dudas. Bueno, y ahí viene, obviamente, los ajustes contables pertinentes, tanto en las cuentas de resultado como en las cuentas de activos de bienes, ¿no es cierto?, de uso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se reconocen los bienes de uso? Ya, ¿cuál es el reconocimiento? El reconocimiento dice que el costo de los bienes de uso se reconocerá como activo, sí y solo sí. Son todos activos, ¿cierto? Es probable que la municipalidad reciba beneficio económico o potenciales de servicios futuros asociados con el elemento y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable. ¿Ya? Ahora, los bienes de uso son reconocidos contablemente cuando su valor en forma individual sea igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales. Todos los bienes de uso cuyo valor en forma individual sea superior a las 3 unidades tributarias mensuales, tengo que activarlo. ¿Ya? Aquellos bienes que sean inferiores a este monto, ¿no es cierto?, se deberán considerar como gastos patrimoniales. No los voy a activar. Pero eso no significa que el hecho de que lo considere como gasto patrimonial, que no lo active y que no forme parte del inventario contable, que pierda el control físico de ese bien. Debe existir un inventario, ¿no es cierto?, general administrativo en el cual consten todos los bienes municipales, sean estos contables como también no contables. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el reconocimiento de un edificio, ¿ya? Un edificio, ¿no es cierto?, de pisos, en el cual tiene un ascensor. En ese caso, hay que reconocer 3 conceptos. Primero que nada, el terreno. Segundo, la edificación. Y tercero, el costo, el valor del ascensor. Estos son todos componentes de un bien total que conforman un todo, pero tienen que ir separados con la nueva normativa. ¿Ya? Obviamente que los años de vida útil de un ascensor es diferente a los años de vida útil del edificio. Por lo tanto, tengo que adecuarlo, ¿no es cierto?, a esos procedimientos de esa forma. Tengo que diferenciar, ¿no es cierto?, cada uno de los componentes, cuáles son sus vidas útiles, las cuales obviamente van a ser diferentes. ¿Ya? Y van a haber varios componentes ahí. El terreno, por ejemplo, el terreno se deprecia, ¿cierto? ¿Ya? Pero también puede sufrir, ¿qué puede sufrir un terreno aparte de la actualización? ¿Ya? O sea, los terrenos no se deprecian, quiero decir, ¿ya? ¿Qué situación podrían sufrir los terrenos que puedan disminuir su valor? Dejemos fuera la depreciación. ¿Qué proceso nos pudiese variar el valor de un terreno?
¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene el punto de vista técnico? El entorno puede afectar el valor de un terreno. Correcto, ¿cierto? La El plusvalía. entorno. ¿Y cómo se llama eso? La plusvalía. Ya, puede, ¿no es cierto?, afectar la plusvalía. Pero ¿cómo se llama eso en términos más técnicos? Los cambios de uso de suelo. Puede ser, ¿no es cierto?, una consecuencia que me varía el valor, ¿ya? ¿Urbanizar el terreno igual? También, ¿no es cierto?, también puede significar una diferenciación en su valor. Ya, eso, ¿no es cierto?, cuando hay voy a hablar en términos generales, cuando hay una pérdida del bien, ¿no es cierto?, se produce un deterioro del terreno, ¿ya? Ojo, este es un tema también nuevo que se incorpora a este sistema, es el deterioro, que en el fondo es como la pérdida del valor del bien, ¿ya? Ni siquiera es una depreciación por el desgaste, por el uso, ¿ya? Sino que es producto de otros elementos, digamos, que están incidiendo respecto de el valor del bien. Ya, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese caso, el concepto que se utiliza es el de deterioro, ¿ya? Y que también aparece dentro del plan de cuenta, la resolución 3 de la Contraloría, aparece el concepto de deterioro. ¡Ya! Ya, continuamos. Disculpen, el entorno me provoca algunos problemillas. Ya, seguimos con los bienes de uso, ¿no es cierto? En ese caso, cuando estábamos hablando de un edificio, hablamos de tres conceptos, que es el valor del terreno, el valor del edificio, y si el edificio tiene ascensor, obviamente que son tres componentes diferentes. Y por los tres componentes vamos a tener que activarlo en forma independiente, porque cada uno de los componentes tiene sus características propias de valorización, de vida útil, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Y eso aquí apunta, volvemos a repetir, ¿no es cierto?, apunta de que la contabilidad sea fiable y realmente nos demuestre los valores reales que puedan tener los bienes, ¿ya? Porque hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿no es cierto?, teníamos todo un sistema estructurado de valorización de los bienes, ¿no es cierto?, que era el valor de adquisición, ¿no es cierto?, más la depreciación, y luego, ¿no es cierto?, los años de vida útil respectivos, ¿ya? Ya. Ahí tenemos tres componentes en el caso de los edificios. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Dudas, comentarios? Ya. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la tabla referencial de vida útil. Respecto de la tabla diferencial, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, obviamente es una tabla referencial, no es obligatoria de aplicación de los municipios. Cada municipio puede establecer su tabla de vida útil de los bienes. También esto tiene que quedar, ¿no es cierto?, debidamente establecido y formalmente establecido, a través de alguna resolución, a través de un decreto alcaldicio, etc. Pero tiene que quedar formalizado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando nos corresponda informar, establecer las notas explicativas de los estados financieros, vamos a tener que señalar cuál es el criterio que has adoptado para determinar cuál es la vida útil de los bienes que tiene el municipio. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener este dato que es fundamental para los efectos de determinar este proceso. ¿Ya?
Bueno, aparece la tabla que es muy parecida a la que está vigente hoy día, ¿no es cierto? Que de igual forma podemos alterarla de acuerdo a las características de cada municipio y de acuerdo también al desgaste que se van generando de los bienes de uso, ¿ya? Hay municipios, hay comunas, no voy a hablar de municipios, voy a hablar de comunas, que por sus características geográficas hay bienes que tienen un desgaste mayor que en otras comunas que tienen otras características diferentes, ¿ya? Hay comunas que son más cordilleranas, ¿no es cierto?, en el cual obviamente que por ejemplo el desplazamiento de los vehículos tiene un mayor desgaste, tienen que reunir ciertas características respecto de una comuna que es más urbana y que no tiene ese tipo de condiciones, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Ya, luego tenemos lo que son los activos intangibles. ¿A qué se refieren los activos intangibles? ¿Ya? Son los activos intangibles identificables, no monetarios y sin apariencia física, ¿cierto? Esos son los activos intangibles. Son identificables, yo los puedo identificar, pero no son, tienen valor monetario, pero no son físicamente visibles. ¿Como cuáles? Alguien que me comente, ¿qué tipo de bienes intangibles tienen los municipios? ¿Algún ejemplo? Software. Derecho de Software, agua. ¿cierto? ¿Cuál otro ejemplo más tenemos? ¿Pueden ser los derechos de agua? Los derechos de agua también, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, hay municipios que han registrado algunas marcas también, ¿ya? No sé si acá hay municipios de los que están conectados, tienen marcas registradas de algún evento, de algo que es de propiedad del municipio, que es identificable para el municipio. ¿No hay ningún municipio que tenga alguna marca registrada? ¿No? Ya, dentro de los activos intangibles, por ejemplo, también tenemos los activos intangibles generados internamente, ¿ya? Y dentro de los activos generados internamente podemos tener los software, aquellos software que los elabora en forma directa el municipio, que contrata profesionales dentro de la planta, ¿no es cierto?, para que desarrollen, para que estén encargados del desarrollo de los software, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, existe todo un procedimiento para poder reconocerlo en definitiva como activos dentro de la municipalidad. Y este tipo de determinación de estos software, ¿no es cierto?, tiene ciertas fases, ¿ya? Primero tiene una fase de investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el software no lo aplicamos en forma directa, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de fase de investigación, ¿de qué estamos hablando? Nosotros cuando aplicamos un software, un programa computacional, lo llegamos y lo aplicamos, lo compramos directamente, o en el caso cuando desarrollamos internamente un proceso de programa informático, ¿qué es lo que determinamos previamente? ¿Qué le decimos al informático? Primero que nada tiene que haber un periodo de investigación, ¿cierto? ¿Qué significa el periodo de investigación? Significa previamente averiguar cuáles son las necesidades de información primero que nada, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, digamos, legal y también desde el punto de vista operativo, o sea, ¿qué información necesitamos que nos entreguen los programas?
¿cierto? Hay un estudio previo, un análisis previo. En los municipios hay todo un trabajo interno con todas las unidades que puedan participar y que van a tener injerencia en estos programas, ¿cierto? Por lo tanto, hay tengo que hacer también los flujos de información que se requiere para que poder desarrollar después el programa, ¿ah? Cuando se trata de la elaboración de programas en forma interna. Luego, una vez ya definido el programa, ¿no es cierto?, se juntaron todos los actores, ¿no es cierto?, no informáticos, sino que la gente que empieza a entregar aporte al informático para poder establecer y desarrollar un programa informático, ¿no es cierto? Viene después la fase de desarrollo. ¿Cómo lo desarrollamos el proyecto? ¿Cómo se desarrolla? Y luego, obviamente, ¿no es cierto?, viene la etapa de aplicación. Respecto del proceso de investigación, dice que es el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos científico-tecnológicos. Diseño en particular para la generación de sistemas, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? U otros elementos nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su utilización. ¿Ya? Obvio, tengo que saber primeramente, qué es lo que necesitamos, ¿ah? En términos de información, ¿ya? Investigar desde el punto de vista técnico, por ejemplo, el mismo sistema contable, antes de implementarlo, ¿no es cierto?, hay que ver si el sistema me entrega los informes contables pertinentes de acuerdo a la normativa, si registra en forma adecuada las operaciones, si me tira, ¿no es cierto?, elabora el balance general, si elabora el libro diario, si elabora el libro mayor, etcétera, ¿cierto? Pero para eso tengo que hacer primero la investigación y luego tengo que ir desarrollando el programa de manera tal que me dé ese tipo de información. ¿Ya? No sé si hay dudas respecto a lo intangible. Ahora, los activos intangibles, ¿no es cierto?, se van a activar cuando su monto sea igual o superior a las 30 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Cuando estos montos sean superiores, cuando estos programas, ¿no es cierto?, sean superiores a estos montos determinados, recién se van a activar. Si no, si están bajo, ¿no es cierto?, de las 30 unidades tributarias mensuales en términos de costo, ¿no es cierto?, no se van a activar contablemente, pero se van a tener que disponer un control, entre comillas, físico, de que existen estos programas. ¿Ya? No sé si hay dudas. Profesor, disculpe, Dígame. de la Municipalidad de Pucón, ¿la página web igual sería un bien intangible o no? La página web de la A Municipalidad. ver, el tema está, ¿no es cierto? Por ahí aparece dentro de la normativa aparecen las páginas web, ¿ya? Porque también tiene un valor. Cuando se elaboran las páginas web, igual el municipio tiene desembolso, ¿no? Por las páginas web. Claro, pero a veces igual lo realizan personal de informática de la misma municipalidad. Ya, en ese caso, para determinar por igual tengo que determinar el costo para saber cuánto me cuesta la implementación de la página web, ¿ya? Sí, Lo más entonces probable sería un que intangible. es un intangible, obviamente, ¿ya? Ya. Como principio. Pero ¿cómo determino yo el costo, el valor? Para ver si está sobre las 30 UTM o está bajo las 30 UTM, ¿ya? Tengo que sacar los costos. En la normativa y en las instrucciones y en las guías, ¿no es cierto?, que ha entregado la Contraloría, de hecho aparece un ejercicio muy específico respecto de cómo se determina el costo cuando los programas, los software o aquellos intangibles son desarrollados internamente por el municipio, ¿ya? Cuando son comprados, yo ya tengo el valor, no tengo problema, pero aquellos valores que son, ¿no es cierto?, determinados y ejecutados internamente por el municipio, hay toda una normativa en la cual, ¿no es cierto?, se van acumulando los costos, ¿ya? Hay un registro de acumulación de costos. Cuánto me cuesta el informático, ¿no es cierto? Cuánto me cuesta la contratación honorario, si es honorario, si es de planta, contrata, etcétera. ¿Ya? Yo tengo que determinar el costo de ese programa. ¿Ya? Porque nada es gratis, porque tiene un valor comercial mi programa informático. ¿Ya? Tiene un valor que me va a generar, ¿no es cierto?, me va a generar cierto nivel de rentabilidad, entre comillas, ¿no es cierto? Porque lo voy a utilizar, va a ser útil. Y eso es lo que establece la nueva normativa
respecto de los bienes, tanto de uso, los intangibles, ¿no es cierto? ¿Cuántos son factibles de obtener alguna rentabilidad de esos bienes? Y en este caso, obviamente, que los software te están entregando una rentabilidad, te está permitiendo de que puedas llevar la información en forma adecuada, y eso tiene un valor. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos, no sé si hay alguna otra duda respecto a los intangibles. Ahora, tema importante respecto a los intangibles. Los intangibles no son depreciados. Los intangibles son amortizados, que es un concepto totalmente diferente. ¿Ya? El depreciado, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desgaste físico del bien. Y el amortizado es bajar el valor de bien. Es lo mismo que cuando amortizamos nuestras deudas, ¿cierto? Tiene las mismas características. Tenemos un valor, ¿no es cierto?, que lo vamos a ir rebajando, producto del tiempo, ¿no es cierto?, que va transcurriendo, y que en el fondo todos estos bienes ya van adquiriendo lo que se llama, pueden lograr llegar a tener una obsolescencia. Y cuando hablamos de la obsolescencia, ¿no es cierto?, quiere decir que todos aquellos bienes ya están dejando de prestar el servicio para lo cual inicialmente fueron creados. Y es por diferentes razones. Porque la tecnología ha avanzado, ¿no es cierto?, porque se requiere mayor información, porque el programa actualmente no me está entregando la información oportuna, es por las oportunidades que se entrega la información, etc. Quizá en el momento cuando se estableció, obviamente que me satisfacía las necesidades de información, pero quizás ahora, transcurrido después de unos años, el programa ya, por un lado, ha quedado muy reducido, lo cual ya no admite mayor ajuste, que me pueda considerar gran cantidad de información, ¿no es cierto?, van quedando obsoletos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Bueno, seguimos después respecto de las propiedades de inversión. ¿Qué habla de las propiedades de inversión? Dice que las propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificaciones, ¿ya?, que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlos para las ventas en el curso normal de las operaciones. Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, entramos en esta definición. Yo sé que hay muchos municipios, ¿ya?, cuando uno visita ciertas ciudades, hay municipios con los edificios consistoriales, ¿no es cierto?, por lo menos en los primeros pisos, cuando son edificios grandes, en altura, qué sé yo, los primeros pisos uno puede observar que hay locales comerciales. ¿Sí? Hay acá municipios que tienen esas condiciones. ¿No? Ya. En esos casos, ¿no es cierto?, hacia allá va orientado este concepto, la propiedad de inversión, ¿ya?, de que todos aquellos bienes inmuebles que no se usan, por ejemplo, para las dependencias municipales, pero sí los municipios arrendan esos espacios, ¿ya? En ese caso estamos hablando de propiedades de inversión, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Y aquí hay un tema súper importante que también hay que tenerlo en cuenta. Dice, cuando una propiedad tiene partes significativas que son utilizadas como bien de uso y como propiedad de inversión, se debe aplicar un criterio de proporcionalidad para el reconocimiento del activo. Es decir, una parte del activo debe ser reconocida como propiedad de inversión y la otra como bien de uso. Importante, ¿cierto? Que podría ser, no sé, a ver, se me ocurre los sistemas de
de aire acondicionado dentro de un edificio, ¿cierto? ¿Ya? Tienen que ir separados ambos conceptos, ¿ya? Aun cuando están adheridos, están incorporados dentro del edificio, pero son bienes diferentes. Hay un bien de uso y el otro un bien de renta, ¿ya? Luego tenemos los costos de estudios y proyectos. ¿Ya? Dice que esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos y proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo y identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del decreto 1263 de 1975. ¿Ya? Acuérdense ustedes que existen dentro del plan de cuenta, ¿no es cierto?, una cuenta que habla acumulación de costos, ¿cierto? Bueno, en ese caso se van registrando tanto los costos de los proyectos de inversión como de los estudios también, ¿ya? Y aquí también hay un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando son hasta el 30 de diciembre del año 2020, ¿no es cierto?, solamente se reconocían, cuando se terminaban estos proyectos, había que activar todos aquellos bienes que eran de propiedad municipal, ¿cierto? Pero se dejaban afuera todos aquellos bienes nacionales de uso público. No estaban contemplados dentro de lo que es la incorporación contable de estos bienes. Ojo, respecto a los bienes nacionales de uso público, para poder tener un mayor plazo, vuelvo a repetirlo, hay que pedir la autorización a la Contraloría General de la República, ¿ya? Y para ese efecto hay que dirigirse con la solicitud a la Unidad de Análisis Contable y Finanzas Públicas, ¿ya? No me recuerdo en estos momentos el nombre de la jefa, ¿no es cierto?, el jefe del área. Hay que dirigirle a ellos la solicitud de ampliación de plazo para poder incorporar en el sistema contable los bienes nacionales de uso público, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Observaciones. ¿Ya? No hay. Bueno, tenemos a continuación tenemos lo que son las concesiones. ¿Qué significan las concesiones? Un acuerdo, ¿no es cierto?, de concesión de servicios públicos es un contrato, ¿ya?, entre una municipalidad, en adelante el concedente, y un tercero de naturaleza privada, ¿ya?, nacional o extranjera, que reviste la calidad de concesionario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay municipios conectados acá que entregan concesiones a algunos servicios, me imagino que varios, ¿ya? Pueden estar concesionados los parquímetros, ¿no es cierto? Pueden existir estacionamientos subterráneos, ¿no es cierto? Las concesiones quizás de algunos bienes nacionales de uso público, etcétera, ¿ya? Y eso está radicado, obviamente, en un contrato, ¿ya? Bueno, tenemos también, dentro de esta normativa, ¿no es cierto?, los arrendamientos, ¿ya? ¿Qué habla de los arrendamientos? La normativa. Bueno, el arrendamiento dice que es un contrato en virtud del cual una de las partes, arrendador, cede a la otra, arrendatario, el derecho de usar un determinado activo a cambio de recibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas durante un periodo de tiempo determinado, ¿ya? No sé si acá hay municipios que tienen arrendamiento de algunos bienes que son propios municipales, por el cual perciban arrendamiento, reciban alguna renta mensual. Nosotros tenemos ¿Ya? Payaco. ¿Qué comuna? ¿Payaco? Payaco. Ya. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Seguramente son parte del edificio municipal, me imagino. No, son otros edificios tenemos
no sé, un comodato con la estación de trenes y aparte de eso Ya. nosotros ahí subarrendamos, digamos, para un restaurante. Perfecto. ¿Ya? Ya. Y eso seguramente el arrendamiento lo hicieron a través de licitación pública previamente, porque igual se trata de un bien municipal, digamos, igual, ¿no es cierto? Debiera existir algún tipo de proceso previo de arrendamiento. Yo que sepa, no lo hicieron por licitación pública, con acuerdo de consejo y todo eso, sí. Ya. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Bueno, también dentro de los arrendamientos está lo que es los arrendamientos a través del leasing, ¿ya? Para este proceso, para los arrendamientos con opción de compra, que es como el concepto que establece el arrendamiento por leasing, ¿ya? Tiene que contar previamente con la autorización del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Los municipios no podemos efectuar contratos de leasing, porque en el fondo es como un endeudamiento en el fondo, ¿ya? Porque estamos adquiriendo en el fondo un crédito. ¿Por qué? Porque todo este proceso, ¿no es cierto?, de arrendamientos leasing, va implícito lo que significa un interés. Y cuando hablamos de un interés, que es el costo de dinero, estamos hablando desde el punto de vista legal, operativo, financiero, estamos hablando de un préstamo o de un crédito, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí en este caso? Lo que pasa es que aquí intervienen varios actores, ¿no es cierto? La municipalidad que compra, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto? La empresa que financia, la entidad financiera que financia este proyecto, y también hay una empresa que administra este sistema de leasing financiero, cuando hablamos de leasing financiero, ¿ya? Pero hay otros arrendamientos que son operativos, que simplemente, ¿no es cierto?, como son arrendamientos operativos, o sea, servicio prestado, servicio pagado, tiene un tratamiento más bien de gasto patrimonial, ¿ya? Pero respecto de los leasing, primero que nada tenemos que contar con el avenimiento o la autorización del Ministerio de Hacienda para poder optar a un sistema de contratos leasing. Y para ello, el Ministerio de Hacienda exige, ¿no es cierto?, una serie de requisitos previos, ¿ah? Análisis de la situación presupuestaria y financiera del municipio para verificar si tiene capacidad de pago, y por otro lado también verificar cuál es el nivel de endeudamiento a corto plazo que tiene registrado el municipio, ¿ya? Porque si tiene un alto nivel de endeudamiento en términos proporcional, obviamente que, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda lo más probable es que no autorice ese leasing. ¿Por qué? Porque significa mayor endeudamiento, ¿ya? Tiene que ver con los procesos, ¿no es cierto?, económicos, financieros de cada una de las municipalidades. Ya, seguimos, ¿no es cierto?, respecto de la agricultura. Vamos a leer nomás lo que dice respecto de la agricultura. Dice que, ¿no es cierto?, el concepto dice, norma que debe ser aplicada a los siguientes elementos cuando estén relacionados con la actividad agrícola. Por ejemplo, activo biológico, excepto las plantaciones productoras y productos agrícolas en el momento de su cosecha o recolección, salvo que algún municipio tenga algún tipo de actividad agrícola, ¿no es cierto?, se le va a aplicar esta normativa desde el punto de vista de las NIC-SP. ¿Ya? ¿Hay algún municipio que tenga alguna relación agrícola, que tenga alguna actividad agrícola, que tenga predios, por ejemplo? Sí, respecto de lo que me plantea acá la consulta, ¿no es cierto? Es una solicitud, es un oficio firmado por el alcalde, ¿no es cierto? Cuando pedimos la ampliación de plazo para incorporar los bienes nacionales de su público, firmado por el alcalde, obvio. Y también señalando las circunstancias por qué se pide la ampliación de plazo, ¿no es cierto? Por
porque la cantidad de información a recabar realmente por los tiempos, ¿no es cierto?, no es suficiente para poder recopilar la información adecuada para incorporar fehacientemente los bienes en el sistema contable, ¿ya? Y ahí hay que justificarlo de esa manera, ¿ah? A lo mejor no tienen el equipo de profesionales disponible para que pueda desarrollar esa actividad, ese trabajo, por cuanto también requiere de apoyo técnico, ¿ya? Especialmente cuando entramos al tema de la valorización. Ahí tendremos que trabajar, ¿no es cierto?, especialmente con la Dirección de Obras Municipales, primero identificar los bienes nacionales de uso público que son de directa administración municipal, así dice la norma, cuando estén bajo el control municipal, ¿ya? Porque hay algunos bienes, a pesar que estén en la comuna, que no están bajo el control municipal. ¿Cuáles bienes no están bajo el control municipal? Y me voy a referir especialmente a las comunas más urbanas. ¿Qué bienes nacionales de uso público, no es cierto?, pueden no estar bajo la tutela municipal? ¿Hay alguien que me comente? Sí. Caminos. Sí, dígame. Los caminos no están bajo la tutela de la municipalidad, sino Exacto, que claro, están bajo la tutela, por lo menos las carreteras, ¿no es cierto?, los caminos más que están fuera del radio urbano de la comuna, están bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Y dentro de las calles, ¿no es cierto?, de las comunas, ¿bajo qué administración están? ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de mantener las calles en una ciudad? ¿El serbio? El Servio, ¿cierto? Por lo tanto, si el Servio tiene que hacer reparación en las calles, ¿no es cierto?, es la responsable de administrarlo, ¿ya? Por tanto, ¿no es cierto?, un tema ahí que hay que dilucidar también desde el punto de vista legal y jurídico, ¿ya? Y ver cuáles son los bienes o las calles, los espacios que están bajo la tutela de otras entidades públicas, que no sea el municipio. Eso para el efecto de hacer un trabajo bien hecho, ¿no es cierto?, y considerar efectivamente cuáles son los bienes y los bienes nacionales de uso público que sí debo incorporarlos dentro del sistema contable. Profesor, Sí, dígame. una consulta en el tema de la agricultura, si bien es cierto la consulta que voy a hacer no está muy orientada a eso, sí tiene que ver con lo forestal. ¿Ya? Nosotros tenemos un predio en el cual, después de muchos años, tiene bosque. ¿Ya? Y ese bosque eventualmente podría ser explotado. Correcto. Tendríamos que contabilizar separadamente, de acuerdo a la normativa, pero no Exacto. estaría dentro de agricultura. Justamente, mira, dentro de la normativa aparece una parte específica respecto de no la tengo acá a mano, de la valorización y reconocimiento cuando se trata de bienes naturales. No lo tengo acá a la vista, pero yo le sugiero que lea y busque en la resolución, ¿no es cierto?, número 3 de la Contraloría. Ahí aparece lo que tiene que ver con las plantaciones. A ver, esperemos a ver si encuentro algo. ¿Activo biológico? Podría ser, pero hay una parte específica, mira, yo la leí en algún momento, respecto como no es un tema tan recurrente, un tema no tan aplicable en términos generales. Porque biológicos serían como si tuviéramos, no sé, pues, vacunos. Correcto, ¿ya? Pero hay una norma relativa a la parte forestal, yo estoy muy seguro de eso, pero hay que buscarla, ¿ya? Y
ojalá que la pueda reconocer y poder ver ahí de qué forma van reconociendo y valorizando esos bienes. Se supone que el valor del bien, ¿no es cierto? Obviamente que lo van a tener que desclasificar entre lo que tiene que ver con el terreno, eso está claro, ¿ya? Y los bienes que guarnecen, ¿no es cierto?, la plantación de ese territorio, de esa área territorial, ¿ya? Y ahí en ese caso van a tener que necesitar, ¿no es cierto?, el valor razonable y van a tener que determinar, ¿no es cierto?, a través del valor de mercado, los bienes naturales, la plantación que puedan tener. ¿Se fijan? Aquí un poco lo mismo con el sistema de contabilidad agrícola para el sector privado, ¿ya? Igual tienen que contabilizar, ¿no es cierto?, la producción, las plantaciones, ¿ah? Que un poco lo mismo, el mismo procedimiento. Ahora, si no existiera, no estuviera específicamente señalado acá, de igual hágase apoyar también por las NIC del sector privado relativo al sector agrícola, ¿ya? Y ahí la podemos homologar a la normativa que establece para el sector público, ¿ya? Ok, gracias, profesor. Ya. Ya, luego tenemos, ¿no es cierto?, de la agricultura, fondos en administración. Aquí hay un tema largo y detallado para poder analizar y poder entender este proceso. Cuando nosotros recibimos fondos en administración, ¿no es cierto?, ¿bajo qué condiciones? ¿Habrá alguien que pudiese contestarlo o comentarlo? ¿En qué condiciones estamos frente a un proceso de fondo en administración? Generalmente algunos fondos que vienen del gobierno regional o de Claro, programas ¿no es sociales cierto? y de Cuando salud. somos receptores, ¿no es cierto?, de fondos de otras entidades públicas o de otras, puede ser hasta de entidades particulares, ¿no es cierto? Puede ser, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de la administración de fondos? La administración de fondos en general, cuando se trata a través de este mecanismo, quiere decir que esos fondos no pasan por el presupuesto municipal. Primera cosa, ¿ya? Como concepto básico. Segundo, la recepción de estos fondos generalmente, habitualmente tiene que estar supeditado, ¿ya?, y basado en convenios previos, en los cuales, ¿no es cierto?, se establecen los montos que se van a transferir, el sentido que se le van a dar a los fondos, la estructura de costo que va a tener la aplicación de estos fondos, ¿ya? Especialmente cuando se trata de programas y proyectos. Generalmente, cuando administramos fondos, estos fondos no son municipales, son de las entidades otorgantes, ¿ya? Por eso que ellos, cuando nosotros firmamos los convenios entre ambas instituciones, la receptora y la otra, la otorgante, se establecen ciertas condiciones para su aplicación. Y cuando hablamos condiciones de aplicación, generalmente estos convenios establecen las estructuras de costos que va a significar la administración de fondos. Y cuando hablamos de estructura de costos, estamos hablando cuáles son los componentes, ¿no es cierto?, que conforman esos fondos. Cuando nos dicen, mire, de estos fondos, tanto van a destinar para recursos humanos, tanto para bienes y servicios de consumo, y tanto significa que pueden hacer inversiones. Lo mismo ocurre cuando se autoriza efectuar inversiones, ¿ya?, cuando se trata de la adquisición de bienes físicos, ¿ya?, que puedan ser susceptibles de ser inventariados, ¿no es cierto?, en la municipalidad, también tiene que quedar claro respecto de quién va a quedar el dominio de esos bienes, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, bueno, está en la normativa de la resolución 242, cuando entregaron fondos, ¿no es cierto?, para combatir el COVID. De igual forma, en algún momento se señaló, quizás podrían comprar bienes, ¿no es cierto?, que podrían ser inventariables, ¿ya? Y en ese caso, la misma normativa establecía que era el Ministerio del Interior quien iba a determinar cuál era la finalidad que se le iba a otorgar a esos bienes, ¿ya? Mientras esos bienes, ¿no es cierto?, no
estén debidamente, ¿no es cierto?, debidamente transferidos en forma oficial, no son de propiedad del municipio, ¿ya? El municipio se hace responsable de conservarlos, mantenerlos, hasta mientras no se decida su destino que se le va a dar. Y en este caso, ¿quién le da el destino respecto a esos fondos? Será el ministerio respectivo, ¿ya? No sé si hay duda o consulta. Ahora, respecto de todos estos fondos de administración, obviamente que tienen un tratamiento contable especial, ¿ya? Primero que nada, reconocemos que no pasan por el presupuesto municipal. Podemos remitirlo al esquema que hicimos inicialmente, ¿no es cierto? Podemos decir que son fondos extra presupuestarios, que no están contemplados en presupuesto, pero que sí, en su conjunto, forman parte de la gestión financiera municipal, ¿ya? Eso no significa que no vamos a tener tuición, no vamos a tener control sobre ello, sino que también se reconocen contablemente, se reconocen financieramente. Y también, ¿no es cierto?, es una forma de poder determinar cuántos son los fondos no invertidos, ¿no es cierto?, cuántos son los fondos rendidos y cuántos son los fondos por rendir, ¿ya? Ahora, esta cuenta es una cuenta de pasivo, son cuentas de pasivo, ¿ya? Por cuanto los fondos no le pertenecen al municipio, sino que le pertenecen a la entidad otorgante, ¿ya? ¿Y qué señala esto? Dice, las transferencias que se otorgan a las municipalidades para cumplir determinadas finalidades y que por disposición legal o autorizaciones de la Contraloría General no se deben incorporar al presupuesto del organismo receptor, constituyendo fondos en administración, que era lo que yo estaba manifestando, ¿no es cierto? ¿Cómo se reconoce los fondos en administración? Los fondos en administración, dice, se reconocen, ¿no es cierto? Deben ser reconocidos como un pasivo en la cuenta de administración de fondos, ¿ya? Por parte del organismo receptor y como activo en la cuenta anticipos a rendir por el otorgante, ¿no es cierto?, el organismo otorgante, ¿ya? Por lo tanto, por el otro lado, la entidad pública va a tener que registrar anticipos a rendir, ¿no es cierto?, contablemente en su contabilidad, pero en el municipio como receptor lo va a registrar en forma extra presupuestaria en la cuenta administración de fondos. Dice que en la medida que la municipalidad como organismo receptor aplique dichos recursos, deberá conocer la cuenta de aplicación fondos en administración, que es una cuenta, ¿no es cierto?, es una cuenta complementaria, podríamos decirlo, de la cuenta administración de fondos, ¿ya? En esa cuenta se van a ir registrando las aplicaciones de los fondos. ¿Qué significa la aplicación? Significa los gastos que se van a ir ejecutando con cargo a esos fondos, ¿ya? Lo cual, ¿no es cierto?, ¿qué implica eso? Cuando yo voy aplicando los fondos, va a significar la disminución también en forma simultánea de las disponibilidades. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esos fondos de administración. Me están disminuyendo el banco en la medida que yo vaya ejecutando estos programas, estos proyectos. Luego también estos fondos están sujetos a la rendición de cuentas de la municipalidad como organismo receptor, ¿ya? Debe hacerse con cargo a la cuenta de pasivo administración de fondos contra la cuenta del activo de aplicación de fondos de administración, ¿ya? Acuérdense ustedes que cuando llegan los fondos, ¿cómo registro contablemente la administración de fondos? Le entregan los fondos al municipio. ¿Qué registro contable debo hacer? La cuenta de disponibilidad contra administración de fondos. Claro, ¿no es cierto? Me aumenta el banco, la caja, no sé, me aumentan las disponibilidades, ¿no es cierto?, al debe, y me aumenta también la cuenta de administración de fondos. Acuérdense ustedes que la cuenta de administración de fondos es una cuenta de pasivo, y si lo miramos desde el punto de vista doctrinario y contable, todas las cuentas de pasivo aumentan cuando yo registro el debe, por lo tanto la cuenta de administración de fondos me está aumentando, ¿cierto? ¿Ya? ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos relativamente claro. Pero cuando empezamos a gastar estos fondos, ¿no es cierto?, lo vamos a ejecutar no directamente contra la cuenta de administración de fondos, sino que aparece una nueva cuenta reguladora de la cuenta de administración de fondos que se llama aplicación
fondos en administración. Por lo tanto, cuando vayamos a aplicar esos fondos, vamos a registrar al debe la cuenta aplicación fondos en administración y vamos a disminuir banco por los gastos que se vayan ejecutando con cargo a esos fondos. ¿Ya? Eso es lo que dice la normativa. Ahora, cuando se rinde cuenta de estos fondos, ¿qué operación vamos a hacer? ¿No es cierto? Obviamente, vamos a cerrar la cuenta de administración de fondos por la totalidad del fondo recibido, si estamos rindiendo la totalidad, y vamos a cerrar, por otro lado, también la cuenta aplicación de fondos en administración. Ahora, en el evento que nos queden excedentes no utilizados, obviamente que vamos a tener que utilizarlos, o devolverlos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que de igual forma voy a tener que cerrar la cuenta de administración de fondo por la totalidad, voy a cerrar la cuenta aplicación fondo de administración al haber, ¿no es cierto? Y a su vez me aparece al haber por la disminución de la devolución la cuenta caja o banco por la diferencia que no esté invertida. ¿Se fijan? Y ahí se cumple el ciclo y quedan cerradas las operaciones y quedan la cuenta administración de fondo, la cuenta aplicación de fondo de administración, ¿no es cierto? Quedan cerradas porque ya se cumplió el proceso de ejecución del programa, del proyecto, etc. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? nos vamos al break, son las 12:15, pasó rápido la hora. Sí, pasó rapidito. ¿Ah? Sí. Ya, pues vamos hasta un cuarto No, para las 1. hasta las 13, si este es de 45 minutos. Ah, de veras, estamos hasta la 1, Sí, 1. Perfecto. Bueno, Muy bien. Nos vemos. vemos a la vuelta.